Y mientras el mundo entero analiza estadísticas, tácticas y formaciones, hay historias que revelan otra parte del fútbol, y es la pasión que nace desde el corazón de los hinchas, porque detrás de cada mundial siempre están ellos, los que alientan al equipo y acompañan a sus protagonistas en cada partido. Y otros como Carlos Mauricio Buitrago, que además de ser fanático del fútbol, es coleccionista de cromos, stickers y láminas con firmas de jugadores. Fíjate que como la mayoría de las personas que experimentan la pasión de la Copa del Mundo, lo hacen desde niños. Y desde niño recuerdo que el álbum del Mundial fue muy importante para mí. Un periódico de circulación nacional editó mi primer álbum cuando tenía 9 años. El álbum lo editó el diario El Espectador. Yo vivía en mi ciudad, en Barranquilla, y mi primo era el que hacía el álbum, pero yo pasaba viendo el álbum todo el día prácticamente, hasta que en el periódico llegó otro álbum y ya salían como que láminas repetidas, y yo usaba las repetidas y mi primo las nuevas, hasta que un día yo nací al coleccionismo. ¿Cómo nací al coleccionismo? Mi primo se dio cuenta de que yo pegué una lámina que él no tenía en el álbum. Mi primo cogió una ira, una rabia, tomó el álbum y lo lanzó al piso, y el álbum descuadernado, y él se fue. Cuando él se va, yo ni corto ni perezoso recojo el álbum, y ahí creo que yo nazco al coleccionismo. Claro, de niño yo no recuerdo haber llenado ese álbum. Siempre en los mundiales yo estaba pendiente al álbum, pero no tenía el poder financiero como para pretender llenar el álbum. Hasta que ya de adulto tengo el poder financiero y comienzo a involucrarme más con el coleccionismo, ya no como un niño, sino como un adulto. Lo que inició como un juego infantil se convirtió en una pasión seria. De los álbumes pasó a las fotografías, y de las fotografías a las firmas, atesorando consigo recuerdos que son invaluables, como las de grandes figuras como Carlos "El Pibe" Valderrama, Radamel Falcao García y James Rodríguez. Firmas certificadas que cuentan la historia de 3 generaciones de talento colombiano y que han hecho historia en el fútbol nacional e internacional. Esto es memorabilia. La expresión máxima de la memorabilia es la firma. Entonces, aquí los máximos exponentes para muchos del fútbol y de la selección Colombia, Carlos Valderrama. Esta es una edición de 2018. Panini América, que es la que lleva la licencia, igual Panini Modena, los italianos con el álbum, editaron las firmas. Esta es la de Carlos Valderrama. Esta es otra, un jugador importantísimo para nosotros, Falcao. Esta edición es de la Prison del 2014, de Brasil 2014, y James Rodríguez, que es el capitán actual de la selección Colombia, con una edición también de Panini América, la Select. Entonces la firma es autenticada por Panini América. Panini América en el reverso indica que esta firma es auténtica. Esta es una de las memorabilias que se manejan. Otra memorabilia es aquella que tú vas hacia el jugador y le pides la firma, le pides el autógrafo. Por lo general, la gente le pide autógrafo en cualquier papel, porque no tienen un artículo de colección. Yo he visto que le piden firma en la camisa que llevan, la camiseta que llevan, o en otro artículo. Nosotros los coleccionistas procuramos llevar una pieza de colección editada o licenciada. Desde Marcos Kohl, autor de aquel gol imposible ante la Unión Soviética de Chile en junio de 1962, hasta Faustino Asprilla, símbolo del talento de los 90 y de rebeldía en la cancha. Mauricio ha reunido los autógrafos de grandes jugadores que cargan en su trazo la historia misma de nuestro fútbol. Héroes que nos han dado tantas alegrías y que siguen siendo parte del ADN del hincha colombiano. ¿Pero hubo alguna muy difícil de conseguir? Una que me fue difícil. Bueno, fíjate que Carlos Valderrama, el pibe, llegué a tener 50 y tantas firmas de él, entre las autenticadas y las firmas que yo pude conseguir de él. Él tenía Yo viajé a Barranquilla para esa oportunidad. Él tenía un restaurante, un negocio personal. Me acuerdo que se llamaba La Castellana Soccer and Food, y él estaba allí. Entonces, cuando yo lo veo por primera vez fue en el Aeropuerto Internacional de Miami en el 2002, pero yo no coleccionaba en firme y solo me tomé la foto. O sea, el fanático, el hincha, va por la foto, pero el coleccionista le da mucho más importancia a la firma, aun cuando no haya foto. Hablar de la selección Colombia es hablar de identidad, de un país que se une alrededor del fútbol y construye esperanza y fe en cada jugada.
Mauricio lo sabe bien y lo guarda en cada autógrafo que ha recolectado y en cada vivencia para conseguir cada firma. Por eso cree que este equipo es pasión, esa que atraviesa generaciones y que nos recuerda quiénes somos cuando soñamos juntos. La Selección Colombia creo que es el equipo que reúne a muchos clubes, reúne mucha rivalidad. O sea, en la selección se concentran pues, los hinchas de Nacional, del América, de Junior, de Millonarios y de todo el país, ¿no? Es un sueño. Y la Copa del Mundo representa para muchos el sueño. No solo de la exposición de que mi país existe, sino de rivalidades y deseos y sueños como, no sé, algún día llegar a ser campeones del mundo en alguna categoría. Entonces, el fútbol genera ese tipo de pasiones, ese tipo de sueños y por ahí lo seguiremos soñando. Algún día los sueños se cumplen, ¿no? Porque al final, un mundial no solo se juega en la cancha, sino en los millones de ciudadanos de todo el mundo que esperan cada 4 años que llegue la cita mundialista para unirse como país y gozar del espectáculo futbolero que deja cada selección. Es un país entero respirando al mismo ritmo, la algarabía de los encuentros para ver los partidos, los abrazos con desconocidos y los gritos que salen desde lo más profundo cuando la pelota entra al arco rival. 2026 es un año de unión e ilusión. En Colombia se vuelve a creer y a soñar con ese momento de poder ver levantar algún día la Copa del Mundo. Hoy la tricolor llega al Mundial con ilusión, talento y con un país detrás empujando cada jugada. Porque cuando la selección entra a la cancha, no son solo los 11 jugadores que están en el campo de juego, sino toda una nación la que está junto a ellos, alentando y con la fe intacta. ¿Dónde reunirnos? No sé. Tengo familiares en Estados Unidos, en Atlanta. No sé si ellos logren llegar a Miami, pero eso es una sorpresa que nos puede dar la vida, ¿eh? En Miami va a ser el partido contra Portugal y ese duelo Cristiano Ronaldo-Lucho puede ser histórico, ¿eh? Para nosotros. Ahora bien, ¿cuándo y dónde jugará la Selección Colombia? Aquí le contamos. 17 de junio, Uzbekistán versus Colombia. 9 de la noche, hora estándar del este. Y 9 de la noche, hora de Colombia. Estadio Azteca, sede Ciudad de México. 23 de junio, Colombia versus el playoff número 1 de la FIFA. 10 de la noche, hora estándar del este. 9 de la noche, hora en Colombia. Estadio de Chivas, sede Guadalajara. 27 de junio, Colombia versus Portugal. 7:30 hora estándar del este, 6:30 hora de Colombia. Hard Rock Stadium, sede Miami.